El sol de la mañana se filtraba entre las hojas de los altos pinos, pintando el suelo del bosque con manchas doradas. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y agujas de pino, un aroma familiar para Max, un perro de raza mixta con un pelaje marrón y blanco y una energía inagotable. Max adoraba sus paseos matutinos por el bosque con Juan, su humano. Era su momento favorito del día, una oportunidad para explorar, oler nuevos aromas y perseguir ardillas imaginarias. Hoy, sin embargo, algo era diferente. Una quietud inusual se había apoderado del bosque. Los pájaros cantaban con menos entusiasmo, y el viento susurraba entre los árboles con una voz más suave de lo habitual. Max, con su agudo sentido del olfato, detectó un aroma extraño, un olor que no reconocía y que lo inquietó un poco. ¿Era un olor salvaje, agrio y doloroso? Normalmente, Max se mantenía cerca de Juan durante sus paseos, pero la curiosidad y ese olor desconocido lo impulsaron a aventurarse un poco más lejos del camino principal. Juan, absorto en sus propios pensamientos, no notó la breve ausencia de su compañero canino. Max se adentró entre los árboles, siguiendo el rastro del misterioso aroma. La vegetación se hizo más densa, y la luz del sol apenas alcanzaba el suelo. El silencio se intensificó, creando una atmósfera de misterio y expectación. Cada paso que daba lo acercaba más a la fuente del olor, y su corazón latía con más fuerza en su pecho. Finalmente, llegó a un pequeño claro escondido entre los árboles. Allí, en medio de la hierba alta y las hojas caídas, yacía una criatura. Al principio, Max no pudo distinguirla bien. Era una masa oscura y peluda, envuelta en sombras y silencio. Con cautela, Max se acercó un poco más. Sus orejas se alzaron, su nariz se movió, tratando de identificar el olor y la forma que tenía delante. Entonces lo reconoció. Era un lobo. Pero no era un lobo como los que había visto en los documentales de la televisión. Este lobo era diferente. Era más pequeño, más delgado, y parecía estar herido. Su pelaje estaba sucio y enmarañado, y una de sus patas traseras estaba torcida en un ángulo antinatural. Sus ojos, normalmente brillantes y feroces, estaban cerrados, y su respiración era superficial y entrecortada. Max sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Siempre le habían enseñado a temer a los lobos, a considerarlos enemigos peligrosos y despiadados. Los cuentos que le contaban de cachorro estaban llenos de advertencias sobre los peligros de encontrarse con un lobo en el bosque. Su instinto le gritaba que huyera, que volviera corriendo con Juan y le contara lo que había visto. Pero algo lo detuvo. Algo en la forma en que el lobo yacía allí, vulnerable y herido, despertó en Max un sentimiento inesperado, compasión. Observó al lobo durante un largo rato, debatiéndose entre el miedo y la lástima. Nunca antes se había encontrado con un lobo, y mucho menos con uno herido. No sabía qué hacer. No sabía si debía acercarse, si debía huir, si debía ladrar para alertar a Juan. Finalmente, tomó una decisión. A pesar del miedo que sentía, a pesar de las advertencias que había escuchado, decidió no atacar al lobo. Decidió no dejarlo morir solo en el bosque. Decidió hacer algo que cambiaría su vida para siempre. Con una última mirada al lobo herido, Max se dio la vuelta y corrió de vuelta por el camino que había recorrido, con la determinación de encontrar a Juan y llevarlo hasta el claro. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, pero confiaba en que Juan sabría qué hacer. Confiaba en que Juan lo ayudaría a salvar al lobo. Su ladrido resonó entre los árboles, una llamada urgente de ayuda en la quietud del bosque. El encuentro inesperado había sucedido, y ahora, la historia estaba a punto de cambiar. El eco de los ladridos de Max resonaba entre los árboles mientras corría a toda velocidad de regreso al camino. La imagen del lobo herido permanecía grabada en su mente, impulsándolo a moverse más rápido. Cada rama que sorteaba, cada piedra que esquivaba, lo acercaba más a Juan y a la ayuda que el lobo necesitaba desesperadamente. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, Max era un perro fuerte y ágil. Había pasado años corriendo y jugando en el bosque, y conocía cada rincón y cada sendero como la palma de su mano. Sabía que cada segundo contaba, y no estaba dispuesto a perder ni un instante.
Mientras corría, Max luchaba contra sus propios instintos. Desde cachorro, le habían enseñado a desconfiar de los lobos, a verlos como depredadores peligrosos que debían ser evitados a toda costa. Su instinto natural le decía que huyera, que se mantuviera alejado del lobo y que protegiera a Juan de cualquier posible peligro. Pero la compasión que había sentido al ver al lobo herido era más fuerte que el miedo. No podía simplemente abandonarlo a su suerte. Sabía que, si no hacía nada, el lobo probablemente moriría solo y olvidado en el bosque. Además, Max sentía una profunda lealtad hacia Juan. Juan era su amigo, su protector, su familia. Siempre lo había cuidado, lo había alimentado, lo había llevado a pasear y lo había amado incondicionalmente. Max sabía que Juan era una persona buena y compasiva, y confiaba en que haría lo correcto si veía al lobo herido. Por eso, a pesar del miedo y la incertidumbre, Max continuó corriendo, con la determinación de encontrar a Juan y llevarlo hasta el lobo. Sabía que no sería fácil convencer a Juan de ayudar a un lobo, pero confiaba en su instinto y en su lealtad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Max llegó al camino principal. Allí, a lo lejos, vio a Juan, que caminaba tranquilamente, disfrutando del paisaje y respirando el aire fresco de la mañana. Max ladró con todas sus fuerzas, tratando de llamar la atención de Juan. Saltó y corrió de un lado a otro, moviendo la cola con entusiasmo y ladrando cada vez más fuerte. Al principio, Juan no se dio cuenta de la presencia de Max. Estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos como para notar el comportamiento inusual de su perro. Pero Max no se rindió. Sabía que tenía que llamar la atención de Juan a toda costa. Después de unos momentos, Juan finalmente se percató de que Max estaba actuando de forma extraña. Frunció el ceño y lo llamó por su nombre. Max. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Por qué estás tan agitado? Max dejó de ladrar por un instante y miró a Juan a los ojos. Luego, se dio la vuelta y corrió de vuelta hacia el bosque, ladrando y mirando hacia atrás para asegurarse de que Juan lo seguía. Juan, intrigado por el comportamiento de Max, decidió seguirlo. Sabía que Max nunca actuaba de forma extraña sin una buena razón. Confiaba en su perro y sabía que lo estaba llevando a algún lugar importante. Mientras seguía a Max por el camino, Juan se preguntaba qué era lo que había provocado la agitación de su perro. ¿Había visto un animal salvaje? ¿Había encontrado algo interesante en el bosque? ¿O simplemente estaba jugando? A medida que se adentraban más en el bosque, Juan comenzó a sentir una sensación de inquietud. El aire se volvió más frío, el silencio más intenso, y la vegetación más densa. Sabía que estaban entrando en un territorio desconocido, un lugar donde los peligros acechaban en cada esquina. Pero a pesar de su inquietud, Juan continuó siguiendo a Max, confiando en su instinto y en su lealtad. Sabía que Max nunca lo pondría en peligro a propósito. Confiaba en que su perro lo estaba llevando a algún lugar importante, un lugar donde algo extraordinario estaba a punto de suceder. La lealtad de Max era inquebrantable, y Juan lo sabía. Esa lealtad, ahora, los guiaba hacia un destino incierto. La insistencia de Max era innegable. Juan nunca lo había visto actuar así. Normalmente, Max era un perro tranquilo y obediente, contento con seguir a Juan a su lado durante sus paseos matutinos. Pero ahora, estaba lleno de energía y determinación, corriendo de un lado a otro, ladrando y mirando hacia atrás como si intentara guiar a Juan hacia algo importante. Juan, aunque un poco desconcertado, confió en su instinto. Conocía a Max desde que era un cachorro y sabía que nunca actuaría de esta manera sin una buena razón. Había algo en la forma en que Max lo miraba, una urgencia en sus ojos, que le decía que debía seguirlo. Está bien, muchacho. Te sigo, dijo Juan en voz alta, mientras comenzaba a caminar detrás de Max. Pero espero que valga la pena. A medida que se adentraban más en el bosque, Juan comenzó a sentir una creciente sensación de inquietud. Los árboles se volvían más altos y densos, la luz del sol apenas alcanzaba el suelo y el aire se llenaba de un silencio inquietante. Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal y se preguntó si estaba haciendo lo correcto al seguir a Max. Pero a pesar de sus dudas, Juan continuó caminando, impulsado por la curiosidad y la confianza en su perro.
Sabía que Max nunca lo pondría en peligro a propósito y confiaba en que lo estaba llevando a algún lugar importante. Después de caminar durante un tiempo que pareció una eternidad, Max finalmente se detuvo en un pequeño claro escondido entre los árboles. Juan se acercó cautelosamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al llegar al claro, Juan se quedó sin aliento. Allí, en medio de la hierba alta y las hojas caídas, yacía un lobo. Juan nunca había visto un lobo tan de cerca. Era una criatura majestuosa, con un pelaje gris y negro y unos ojos amarillos penetrantes. Pero este lobo era diferente. Estaba herido y vulnerable, con una de sus patas traseras torcida en un ángulo antinatural. Juan sintió una oleada de compasión al ver al lobo herido. Sabía que los lobos eran depredadores peligrosos, pero no podía evitar sentir lástima por esta criatura indefensa. ¿Qué has encontrado, Max?, preguntó Juan en voz baja, mientras se acercaba al lobo con cautela. Pobre animal. Max se acercó a Juan y le lamió la mano, como si intentara consolarlo. Luego, se sentó junto al lobo y comenzó a ladrar suavemente, como si intentara animarlo. Juan observó a Max y al lobo durante un largo rato, sin saber qué hacer. Sabía que era peligroso acercarse a un lobo herido, pero no podía simplemente abandonarlo a su suerte. Finalmente, Juan tomó una decisión. A pesar del peligro potencial, decidió ayudar al lobo. Sabía que era lo correcto. Está bien, Max, dijo Juan con determinación. Vamos a ayudar a este lobo. Pero tenemos que tener cuidado. Juan comenzó a buscar alrededor del claro, en busca de algo que pudiera usar para vendar la pata del lobo. Encontró algunas hojas grandes y suaves, y las usó para envolver la pata herida del lobo. Mientras Juan vendaba la pata del lobo, Max se quedó a su lado, ladrando suavemente y lamiendo la mano de Juan. El lobo, aunque asustado y adolorido, permaneció quieto y tranquilo, como si supiera que Juan estaba tratando de ayudarlo. Después de vendar la pata del lobo, Juan se dio cuenta de que la criatura estaba muy débil y deshidratada. Decidió llevarlo a casa para cuidarlo hasta que se recuperara. Vamos, Max, dijo Juan. Vamos a llevar a este lobo a casa. Pero tenemos que tener mucho cuidado. No sabemos cómo va a reaccionar. Juan levantó al lobo con cuidado y lo cargó en sus brazos. Max caminó a su lado, ladrando suavemente y vigilando al lobo. Juntos, Juan y Max comenzaron a caminar de regreso a casa, con el lobo herido en los brazos de Juan. Sabían que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaban decididos a ayudar al lobo a recuperarse. La sorpresa de Juan al descubrir el lobo herido, y la insistencia de Max, los había llevado a un punto de no retorno. Ahora, un nuevo capítulo en sus vidas estaba a punto de comenzar. El peso del lobo en sus brazos era considerable, pero Juan no se quejó. La visión del animal herido, tan vulnerable y necesitado de ayuda, había despertado en él un profundo sentimiento de compasión. Sabía que muchos en su pueblo lo criticarían por su decisión. Los lobos eran vistos como una amenaza, bestias salvajes que debían ser temidas y evitadas. Pero Juan no podía simplemente ignorar el sufrimiento de esta criatura. Mientras caminaba de regreso a casa, Juan reflexionaba sobre los riesgos que estaba asumiendo. Un lobo salvaje, incluso herido, podía ser peligroso. Podía morderlo, arañarlo o intentar escapar. Además, existía el riesgo de que el lobo transmitiera alguna enfermedad. Pero a pesar de estos temores, Juan se mantuvo firme en su decisión. Sabía que era lo correcto. Si hubiera encontrado a un perro herido, lo habría ayudado sin dudarlo. ¿Por qué debería ser diferente con un lobo? Todos los seres vivos merecían compasión y cuidado, sin importar su especie. Max caminaba a su lado, ladrando suavemente y moviendo la cola, como si entendiera la importancia de lo que estaban haciendo. Juan sentía el calor del cuerpo del lobo contra el suyo, y escuchaba su respiración débil y entrecortada. El animal parecía confiar en él, a pesar de que Juan era un humano, una especie a la que normalmente temerían los lobos. El camino de regreso a casa pareció interminable. El sol comenzó a descender en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el bosque. Juan sintió el cansancio apoderarse de su cuerpo, pero se negó a detenerse.
Sabía que el lobo necesitaba atención médica urgente y no quería perder ni un minuto más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Juan y Max llegaron a su casa. Era una pequeña cabaña de madera, rodeada de un jardín y un huerto. Juan abrió la puerta con cuidado y entró en la casa, con el lobo todavía en sus brazos. La casa era cálida y acogedora, con un fuego crepitando en la chimenea y un aroma a comida casera en el aire. Juan llevó al lobo a la sala de estar y lo depositó suavemente en un viejo sofá. Max saltó al sofá y se acurrucó junto al lobo, lamiéndole la cara y ladrando suavemente. El lobo respondió con un gemido débil, como si agradeciera la compañía de Max. Juan observó a los dos animales durante un largo rato, sintiendo una oleada de esperanza. Tal vez, pensó, todo saldría bien. Tal vez podría ayudar a este lobo a recuperarse y devolverlo a su hogar en el bosque. Pero primero, necesitaba evaluar la gravedad de las heridas del lobo. Juan se arrodilló junto al sofá y examinó cuidadosamente la pata herida del animal. Estaba claro que la pata estaba rota y que el lobo estaba sufriendo mucho dolor. Juan sabía que no era veterinario, pero tenía algunos conocimientos básicos de primeros auxilios. Decidió hacer lo que pudiera para aliviar el dolor del lobo y estabilizar su pata hasta que pudiera llevarlo a un veterinario. Con cuidado, Juan limpió la herida con agua tibia y jabón suave. Luego, aplicó un ungüento antibiótico y envolvió la pata con un vendaje limpio. Mientras Juan cuidaba del lobo, Max se quedó a su lado, ladrando suavemente y lamiendo la mano de Juan. El lobo permaneció quieto y tranquilo, como si confiara en Juan y supiera que estaba tratando de ayudarlo. Después de vendar la pata del lobo, Juan le ofreció un plato de agua fresca y un poco de comida suave. El lobo bebió el agua con avidez, pero apenas tocó la comida. Estaba demasiado débil y adolorido para comer. Juan suspiró con preocupación. Sabía que el lobo necesitaba comer para recuperarse, pero no sabía cómo convencerlo de que lo hiciera. Decidió dejar la comida a su lado y esperar a ver si comía algo más tarde. Mientras tanto, Juan necesitaba decidir qué hacer a continuación. Sabía que no podía mantener al lobo en su casa indefinidamente. Era peligroso y poco práctico. Necesitaba encontrar un veterinario que estuviera dispuesto a tratar al lobo, y luego encontrar un lugar seguro donde pudiera recuperarse. Juan sabía que encontrar ayuda no sería fácil. Muchos veterinarios se negarían a tratar a un lobo salvaje, y pocos lugares estarían dispuestos a acoger a un animal tan peligroso. Pero Juan estaba decidido a hacer todo lo posible para ayudar al lobo. No importaba cuánto tiempo o esfuerzo le llevara, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Su compasión lo impulsaba, a pesar del peligro. La primera noche fue la más difícil. Juan apenas durmió, preocupado por el lobo. Se quedó despierto, vigilándolo, asegurándose de que estuviera cómodo y de que no sufriera demasiado. Max, fiel a su amigo humano, también permaneció despierto, acurrucado junto al lobo en el sofá, como si lo protegiera. Juan observaba al lobo con atención. A pesar de su debilidad, el animal mantenía una mirada alerta, escaneando constantemente su entorno. Era evidente que estaba asustado y desconfiado, pero también parecía estar agradecido por la ayuda que estaba recibiendo. Durante la noche, Juan intentó varias veces ofrecerle comida al lobo, pero éste se negó a comer. Estaba demasiado adolorido y traumatizado para preocuparse por el hambre. Juan se limitó a humedecer sus labios con agua, esperando que fuera suficiente para mantenerlo hidratado. A la mañana siguiente, Juan se levantó temprano y preparó un desayuno nutritivo para él y Max. Luego, se sentó junto al lobo y le habló con suavidad, intentando tranquilizarlo. «Sé que estás asustado», dijo Juan en voz baja. «Pero no tienes nada que temer. Estoy aquí para ayudarte. Te voy a cuidar hasta que te pongas bien». El lobo lo miró fijamente a los ojos, como si entendiera sus palabras. Juan sintió una conexión extraña con el animal, una sensación de empatía y comprensión. Después del desayuno, Juan decidió llamar al veterinario del pueblo. Sabía que no sería fácil convencerlo de tratar a un lobo salvaje, pero estaba dispuesto a intentarlo. «Buenos días, doctor Pérez», dijo Juan al teléfono. «Necesito su ayuda.
He encontrado un lobo herido en el bosque, y lo he traído a mi casa. Necesito que lo examine. El doctor Pérez se quedó en silencio durante un momento. Luego, respondió con incredulidad. ¿Un lobo? ¿En tu casa? Juan, ¿estás loco? Eso es muy peligroso. Deberías llamar a la policía. Lo sé, doctor Pérez, respondió Juan. Pero este lobo está muy herido. Necesita ayuda. Por favor, venga a examinarlo. Le pagaré lo que sea necesario. El doctor Pérez vaciló durante un momento. Luego, suspiró y aceptó a regañadientes. Está bien, Juan, dijo el doctor Pérez. Iré a tu casa, pero tienes que prometerme que tendrás al lobo bajo control. No quiero que nadie salga herido. Lo prometo, doctor Pérez, respondió Juan. Gracias por venir. Juan colgó el teléfono y suspiró aliviado. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero al menos había dado el primer paso para conseguirle al lobo la ayuda médica que necesitaba. Mientras esperaba al doctor Pérez, Juan continuó cuidando del lobo. Limpió su herida, le ofreció agua fresca y le habló con suavidad, intentando tranquilizarlo. Max permaneció a su lado, lamiendo la cara del lobo y ladrando suavemente. Después de un par de horas, el doctor Pérez finalmente llegó a la casa de Juan. Entró con cautela, con un maletín médico en la mano y una expresión de preocupación en su rostro. ¿Dónde está el lobo?, preguntó el doctor Pérez en voz baja. Está en la sala de estar, respondió Juan. Está tranquilo, pero tenga cuidado. Juan guió al doctor Pérez hasta la sala de estar, donde el lobo yacía en el sofá. El doctor Pérez se acercó cautelosamente al animal y lo examinó con atención. Después de un examen exhaustivo, el doctor Pérez suspiró con gravedad. Este lobo está en muy mal estado, dijo el doctor Pérez. Tiene la pata rota, está deshidratado y probablemente tiene una infección. Necesita atención médica urgente. ¿Puede ayudarlo, doctor Pérez?, preguntó Juan con esperanza. El doctor Pérez vaciló durante un momento. Luego, asintió con la cabeza. Haré lo que pueda, dijo el doctor Pérez. Pero no puedo prometer nada. Este es un animal salvaje, y su recuperación será difícil. Durante las siguientes semanas, Juan y el doctor Pérez trabajaron juntos para cuidar del lobo. Le administraron antibióticos, le cambiaron el vendaje de la pata rota y lo alimentaron con una dieta rica en nutrientes. Poco a poco, el lobo comenzó a recuperarse. Su pata se curó, su fuerza volvió y su espíritu se levantó. Comenzó a comer con avidez, a explorar la casa con curiosidad y a jugar con Max. Juan estaba asombrado por la resistencia y la valentía del lobo. A pesar de todo lo que había pasado, el animal nunca se rindió. Su bondad y valentía le habían dado una segunda oportunidad de vida. A medida que el lobo se recuperaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Max y él empezaron a formar un vínculo. Al principio, la relación fue tensa y cautelosa. Max, aunque compasivo, seguía siendo un perro doméstico, criado para desconfiar de los lobos. El lobo, por su parte, era un animal salvaje, acostumbrado a vivir en la naturaleza y a defender su territorio. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la desconfianza inicial comenzó a desvanecerse. Max, con su naturaleza juguetona y su lealtad inquebrantable, se esforzaba por animar al lobo. Le llevaba sus juguetes favoritos, lo invitaba a jugar y lo seguía a todas partes. El lobo, aunque al principio se mostraba reacio, poco a poco comenzó a ceder a los encantos de Max. Empezaron a jugar juntos en el jardín, persiguiéndose y mordisqueándose suavemente. Compartían la comida y el agua, acurrucándose juntos para mantenerse calientes durante las noches frías. Juan observaba con asombro cómo dos animales que normalmente serían enemigos mortales se convertían en los mejores amigos. La relación entre Max y el lobo era un testimonio del poder de la compasión y la amistad. Demostraba que incluso las diferencias más profundas podían superarse con paciencia, comprensión y un poco de amor. Juan decidió darle un nombre al lobo, Sombra. El nombre le pareció apropiado, ya que Sombra solía seguir a Max a todas partes, como si fuera su sombra. Sombra se convirtió en un miembro más de la familia de Juan.
Lo acompañaba en sus paseos por el bosque, lo ayudaba en las tareas del jardín y lo consolaba cuando se sentía triste. Juan aprendió mucho de Sombra, sobre la naturaleza, la supervivencia y la importancia de la libertad. Un día, mientras Juan, Max y Sombra caminaban por el bosque, se encontraron con un grupo de cazadores. Los cazadores, al ver a Sombra, se enfurecieron. «Ese es un lobo salvaje», gritó uno de los cazadores. «Tenemos que matarlo». Juan se interpuso entre los cazadores y Sombra, protegiéndolo con su cuerpo. «No lo tocarán», gritó Juan. «Sombra es mi amigo. No es una amenaza para nadie». Los cazadores se negaron a escuchar a Juan. Estaban decididos a matar a Sombra, sin importar lo que dijera Juan. Max, al ver el peligro que corría Juan, ladró con furia a los cazadores, intentando asustarlos. Sombra, a pesar de su naturaleza pacífica, se preparó para defender a Juan y a Max. La situación se volvió tensa y peligrosa. Juan temía lo peor. De repente, un anciano del pueblo apareció entre los árboles. El anciano era respetado por todos en la comunidad y su palabra era ley. «Basta», gritó el anciano. «Dejen en paz a ese lobo». Los cazadores, al oír la voz del anciano, se detuvieron en seco. «Pero, anciano», dijo uno de los cazadores. «Ese es un lobo salvaje. Es peligroso». «He observado a Juan y a Sombra durante mucho tiempo», respondió el anciano. «Sé que Sombra no es una amenaza para nadie. Es más, creo que Sombra nos ha enseñado una valiosa lección sobre la compasión y la amistad». Los cazadores se quedaron en silencio, reflexionando sobre las palabras del anciano. Finalmente, asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. «Está bien, anciano», dijo uno de los cazadores. «Dejaremos en paz a Sombra». Los cazadores se marcharon, dejando a Juan, Max y Sombra solos en el bosque. Juan suspiró aliviado. Habían evitado una tragedia. A partir de ese día, la comunidad comenzó a ver a Sombra con otros ojos. Ya no lo veían como una amenaza, sino como un símbolo de esperanza y reconciliación. La inusual amistad entre Max y Sombra había cambiado la forma en que la gente pensaba sobre los lobos y sobre la importancia de la compasión. La relación entre un perro y un lobo demostró que las diferencias se pueden superar. Llegó el día en que Sombra estuvo completamente recuperado. Su pata estaba sana, su pelaje brillaba y sus ojos reflejaban la fuerza y la vitalidad que había perdido. Juan sabía que era hora de que Sombra regresara al bosque, a su hogar. Sin embargo, la idea de separarse de Sombra le llenaba de tristeza. Se había encariñado mucho con el lobo, y lo consideraba un miembro más de su familia. Max también estaba triste por la partida de Sombra. Los dos amigos habían compartido muchas aventuras juntos, y se habían convertido en compañeros inseparables. Juan decidió llevar a Sombra a lo profundo del bosque, al lugar donde lo había encontrado por primera vez. Quería que Sombra eligiera su propio camino, que decidiera si quería quedarse con él o regresar a su vida salvaje. Mientras caminaban por el bosque, Juan le habló a Sombra con suavidad, explicándole que era hora de que volviera a su hogar. Sombra escuchó atentamente, como si entendiera cada palabra que decía Juan. Al llegar al claro donde Juan había encontrado a Sombra, se detuvieron. Juan se arrodilló y abrazó a Sombra con fuerza. «Te echaré de menos, amigo mío», dijo Juan con la voz entrecortada. «Pero sé que tienes que volver a tu hogar. Eres un lobo salvaje, y tu lugar está en el bosque». Sombra lamió la cara de Juan, como si le agradeciera todo lo que había hecho por él. Luego, se acercó a Max y lo frotó con su cabeza, como si se despidiera de su amigo. Sombra se alejó de Juan y Max, y se adentró en el bosque. Se detuvo por un momento, se giró y miró a Juan y Max a los ojos. Luego, aulló con fuerza, un aullido que resonó por todo el bosque. Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que ese aullido era una promesa de que Sombra nunca los olvidaría, una promesa de que siempre serían amigos. Sombra desapareció entre los árboles, dejando a Juan y Max solos en el claro. Juan suspiró con tristeza, pero también con un sentimiento de satisfacción. Había hecho lo correcto.
Había ayudado a Sombra a recuperarse y a volver a su hogar. Juan y Max regresaron a casa, sintiendo un vacío en sus corazones. Sabían que la vida no sería la misma sin Sombra. Pero también sabían que la amistad que habían compartido con el lobo duraría para siempre. Pasaron los días, las semanas y los meses. Juan y Max continuaron sus vidas, recordando a Sombra con cariño. A menudo volvían al claro donde se habían despedido del lobo, esperando verlo regresar. Un día, mientras Juan y Max caminaban por el bosque, escucharon un aullido familiar. Era el aullido de Sombra. Juan y Max corrieron hacia el lugar de donde provenía el aullido. Al llegar a un claro, vieron a Sombra, rodeado de una manada de lobos. Sombra se acercó a Juan y Max, y los saludó con alegría. Les presentó a su manada, que los recibió con curiosidad y respeto. Juan y Max se dieron cuenta de que Sombra había encontrado su lugar en el mundo. Había regresado a su hogar, se había reunido con su familia y había encontrado la felicidad. Juan sonrió con satisfacción. Sabía que había hecho lo correcto al ayudar a Sombra. Había demostrado que la compasión y la amistad podían superar incluso las diferencias más profundas. Desde ese día, Juan y Max visitaron a Sombra y a su manada con frecuencia. Se convirtieron en amigos de los lobos, aprendiendo sobre su cultura y su forma de vida. La historia de Juan, Max y Sombra se extendió por todo el mundo, inspirando a la gente a ser más compasiva y comprensiva con los animales. Demostró que la amistad podía florecer incluso entre las especies más diferentes. La promesa de amistad de Sombra se había cumplido, y su legado perduraría para siempre. La amistad entre un humano, un perro y un lobo, un cuento para la historia. Los años pasaron, y Juan y Max continuaron sus vidas en la pequeña cabaña del bosque. Aunque Sombra ya no vivía con ellos, su recuerdo permanecía vivo en sus corazones. Cada vez que caminaban por el bosque, recordaban el día en que encontraron al lobo herido y la increíble amistad que surgió de ese encuentro inesperado. Juan se convirtió en un defensor de los animales, luchando por proteger a los lobos y otros animales salvajes de la crueldad humana. Utilizó su historia con Sombra para educar a la gente sobre la importancia de la compasión y el respeto por la naturaleza. Max, por su parte, se convirtió en una especie de embajador de buena voluntad entre los perros y los lobos. A menudo acompañaba a Juan en sus visitas a la manada de Sombra, donde jugaba y socializaba con los lobeznos. La historia de Juan, Max y Sombra se convirtió en una leyenda en la comunidad. La gente venía de lejos para escuchar su historia, inspirándose en su ejemplo de compasión y amistad. Un día, Juan recibió una carta del gobierno. La carta le informaba de que había sido nominado para un premio por su trabajo en la protección de los animales. Juan se sintió honrado por la nominación, pero sabía que no merecía todo el crédito. La verdadera heroína de la historia era Max, el perro que había encontrado al lobo herido y había convencido a Juan de ayudarlo. Juan decidió llevar a Max a la ceremonia de premiación. Quería que todo el mundo conociera al verdadero héroe de la historia. En la ceremonia de premiación, Juan contó la historia de Max y Sombra a la multitud. La gente escuchó con atención, emocionándose con la historia de compasión y amistad. Al final de la historia, la multitud estalló en aplausos. Juan y Max fueron ovacionados de pie, recibiendo el reconocimiento que merecían por su trabajo en la protección de los animales. Juan utilizó su discurso de aceptación para instar a la gente a ser más compasiva y comprensiva con los animales. Les recordó que todos los seres vivos merecían respeto y cuidado, sin importar su especie. La historia de Juan, Max y Sombra continuó inspirando a la gente durante muchos años. Su ejemplo de compasión y amistad demostró que incluso las diferencias más profundas podían superarse con amor y comprensión. Incluso después de que Juan y Max fallecieran, su legado continuó vivo. La gente siguió contando su historia, transmitiéndola de generación en generación. La pequeña cabaña en el bosque se convirtió en un santuario para los animales, un lugar donde los lobos, los perros y otros animales salvajes podían vivir en paz y armonía. La historia de Juan, Max y Sombra demostró que la amistad podía florecer incluso en los lugares más inesperados. Su ejemplo de compasión y respeto por la naturaleza inspiró a la gente a construir un mundo mejor, un mundo donde todos los seres vivos pudieran vivir en paz y armonía.
La increíble experiencia vivida, y la amistad que nació de ella, quedaría grabada en el corazón de todos los que conocieron la historia. Y así, Juan y Max continuaron sus vidas, siempre recordando a Sombra y la lección que les enseñó sobre la compasión y la amistad. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para un mundo que necesitaba desesperadamente amor y comprensión. Al principio, la noticia de que Juan había acogido a un lobo en su casa fue recibida con escepticismo y temor en el pueblo. Muchos aldeanos lo consideraban un loco, un imprudente que ponía en peligro a la comunidad. Algunos incluso lo amenazaron, exigiéndole que se deshiciera del lobo o se enfrentaría a las consecuencias. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y la historia de la amistad entre Max y Sombra se extendía, la actitud de la gente comenzó a cambiar. Empezaron a ver a Juan no como un loco, sino como un hombre valiente y compasivo que había demostrado que incluso las diferencias más profundas podían superarse con amor y comprensión. Los niños del pueblo eran los más fascinados por la historia de Juan, Max y Sombra. A menudo visitaban la cabaña de Juan para ver al lobo y escuchar las historias de sus aventuras en el bosque. Juan les contaba historias de cómo Max y Sombra jugaban juntos, cómo se protegían mutuamente y cómo habían aprendido a superar sus diferencias. Los niños se inspiraron en la historia de Juan, Max y Sombra, y empezaron a tratar a los animales con más respeto y compasión. Dejaron de maltratar a los perros callejeros y a los gatos abandonados, y empezaron a cuidar de ellos, alimentándolos y dándoles refugio. Los adultos del pueblo también se vieron afectados por la historia de Juan, Max y Sombra. Empezaron a cuestionar sus propios prejuicios sobre los lobos y otros animales salvajes. Se dieron cuenta de que los lobos no eran simplemente bestias salvajes y peligrosas, sino criaturas inteligentes y sensibles que merecían respeto y protección. Algunos de los aldeanos que antes habían amenazado a Juan se disculparon por su comportamiento. Le agradecieron por haberles abierto los ojos y haberles enseñado una valiosa lección sobre la compasión. La historia de Juan, Max y Sombra se convirtió en un símbolo de esperanza para el pueblo. Demostró que incluso en los tiempos más oscuros, la compasión y la amistad podían triunfar sobre el miedo y la enemistad. El pueblo se transformó en un lugar más amable y compasivo. La gente empezó a ayudarse mutuamente, sin importar sus diferencias. Se construyeron nuevos parques y jardines, donde los niños y los animales podían jugar juntos en paz y armonía. La historia de Juan, Max y Sombra se extendió a otros pueblos y ciudades, inspirando a la gente a ser más compasiva y comprensiva con los animales. Se crearon nuevas organizaciones de protección animal, que luchaban por proteger a los lobos y otros animales salvajes de la crueldad humana. La historia de Juan, Max y Sombra demostró que una sola persona podía marcar la diferencia en el mundo. Su ejemplo de compasión y amistad inspiró a millones de personas a construir un mundo mejor, un mundo donde todos los seres vivos pudieran vivir en paz y armonía. La compasión demostró ser más fuerte que el miedo. Y la amistad, más fuerte que la enemistad. La historia de Juan, Max y Sombra, un legado para la eternidad. La magia de la amistad, capaz de transformar corazones y comunidades enteras. Y así, la historia de Juan, Max y Sombra se difundió por todo el pueblo, mostrando cómo la compasión puede superar el miedo y la enemistad, transformando la comunidad y el mundo. Con el tiempo, Juan y Max se convirtieron en mucho más que simples habitantes del pueblo. Se transformaron en un símbolo de esperanza y reconciliación para la comunidad, un faro de luz en un mundo a menudo oscurecido por el miedo y la incomprensión. Su historia demostró que la compasión no conocía límites, que incluso los enemigos más acérrimos podían encontrar un terreno común si se les daba la oportunidad. Su amistad con Sombra desafió las ideas preconcebidas de la gente sobre los lobos, mostrándoles que estas criaturas eran capaces de sentir amor, lealtad y gratitud. La cabaña de Juan se convirtió en un lugar de peregrinación para personas de todo el mundo. Venían a conocer al hombre y al perro que habían cambiado la forma en que la gente pensaba sobre los animales y la naturaleza. Juan y Max recibían a todos con los brazos abiertos, compartiendo su historia y animando a la gente a ser más compasiva y comprensiva. Les contaban cómo Max había encontrado a Sombra herido en el bosque, cómo Juan había decidido ayudarlo a pesar del peligro potencial, y cómo los tres se habían convertido en los mejores amigos.
La historia de Juan, Max y Sombra se convirtió en un libro, una película y una obra de teatro. Se tradujo a muchos idiomas y se compartió en escuelas y bibliotecas de todo el mundo. Los niños se inspiraron en la historia de Juan, Max y Sombra y empezaron a crear sus propias obras de arte, poemas y canciones sobre la amistad entre humanos y animales. Los adultos se sintieron conmovidos por la historia y empezaron a participar en actividades de protección animal y conservación de la naturaleza. El pueblo donde vivían Juan y Max se convirtió en un modelo para otras comunidades. La gente empezó a crear nuevos parques y santuarios de animales, donde los animales podían vivir en paz y armonía. La historia de Juan, Max y Sombra demostró que la esperanza podía florecer incluso en los lugares más inesperados. Su ejemplo de compasión y reconciliación inspiró a millones de personas a construir un mundo mejor, un mundo donde todos los seres vivos pudieran vivir en paz y armonía. Su legado, un canto a la amistad. Un ejemplo para la humanidad. Un símbolo de esperanza. Incluso después de la muerte de Juan y Max, su historia continuó viva. Se les recordaba como héroes, como personas que habían dedicado sus vidas a hacer del mundo un lugar mejor. Sus nombres se grabaron en monumentos y placas, y su historia se contó de generación en generación. Y así, Juan y Max se convirtieron en un símbolo de esperanza y reconciliación para la comunidad y para el mundo, demostrando que la compasión podía transformar incluso los corazones más duros y construir un futuro más brillante para todos. Su legado perdura, inspirando actos de bondad y promoviendo la armonía entre todas las criaturas, grandes y pequeñas. La historia de Juan y Max, un faro de luz que guía a la humanidad hacia un mundo más compasivo y comprensivo.